Hola, queridos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos una vez más a este espacio único donde les traemos lo último y más interesante sobre las celebridades turcas. Si eres fan de Can Yaman, Demet Özdemir, o simplemente disfrutas del mundo del entretenimiento, quédate con nosotros porque hoy tenemos un tema muy importante y delicado para discutir. Recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir este video para estar siempre al tanto de nuestras actualizaciones. Así que prepárate para conocer una historia que está acaparando toda la atención. Hoy les hablaré de uno de los actores más admirados de Turquía, Can Yaman. Como muchos de ustedes saben, Can ha sido un éxito rotundo tanto en su país natal como en todo el mundo. Su popularidad ha alcanzado niveles internacionales, y no es para menos, con su innegable talento actoral y su presencia magnética en pantalla. Sin embargo, la fama no siempre es tan brillante como parece, y en su caso, ha venido acompañada de una serie de comentarios y críticas muy duras que han puesto en evidencia lo difícil que puede ser vivir bajo el ojo público. Recientemente, Can Yaman se vio obligado a hablar abiertamente sobre su malestar con las constantes críticas que ha estado recibiendo, tanto por su trabajo como por su vida personal. Durante una conversación privada con su novia, la famosa actriz Demet Özdemir, Can confesó sentirse profundamente afectado por los comentarios negativos y los ataques personales que han comenzado a afectar su bienestar emocional. Este intercambio, que lamentablemente se filtró a los medios, ha generado un debate sobre los límites de la crítica pública y la responsabilidad de los periodistas y comentaristas. Según fuentes cercanas a la pareja, Can habría expresado que las críticas hacia él han ido más allá de su trabajo como actor, afectando aspectos muy íntimos de su vida personal. No puedo entender cómo algunas personas pueden ser tan crueles. Se olvidan de que soy humano, con sentimientos. No es fácil lidiar con ataques que afectan no solo mi carrera, sino también mi vida privada, comentó el actor, visiblemente angustiado. Este tipo de comentarios no solo afectan su moral, sino que también ponen en duda la integridad de su relación con Demet, algo que él considera completamente injusto. Uno de los puntos más molestos para Can es la crítica hacia su vida amorosa. Su relación con Demet Özdemir ha sido objeto de especulaciones constantes por parte de los medios y de los internautas. Algunos aseguran que su romance no es genuino, sino que es una estrategia para mantenerse en el centro de atención mediática. Sin embargo, tanto Can como Demet han sido claros al desmentir estos rumores, asegurando que su relación es real y sólida. Lo que tenemos no es un montaje mediático, es algo genuino y verdadero. Y eso es lo que más duele, que intenten destruir algo tan hermoso con mentiras, comentó Can en varias entrevistas. Demet, quien también ha experimentado en carne propia las críticas del público, ha sido un gran apoyo para Can en este momento tan complicado. En esa conversación privada, Demet le recordó que su éxito no depende de lo que piensen los demás, sino del esfuerzo y dedicación que ambos ponen en sus carreras. Lo que hemos logrado es gracias a nuestro trabajo, y eso es lo único que importa. No permitas que los comentarios malintencionados te afecten, tú sabes quién eres y lo que vales, le dijo Demet, brindándole palabras de aliento y consuelo. Este apoyo mutuo ha sido fundamental para Can, quien ha reconocido que, aunque en el pasado pudo haber ignorado las críticas, ahora se siente más vulnerable debido al nivel de exposición mediática que tiene. No soy una máquina. Soy humano, y aunque siempre he intentado no dejar que los comentarios me afecten, hay momentos en los que simplemente me siento agotado, confesó el actor, visiblemente emocional. Lo cierto es que las críticas hacia Can Yaman no son algo nuevo. Desde que se hizo famoso, ha estado en el centro de la controversia. Sin embargo, lo que ha cambiado en los últimos meses es la intensidad y la frecuencia de estas críticas, especialmente debido a su creciente exposición en el ámbito internacional. Desde que comenzó a trabajar en proyectos fuera de Turquía, los medios de comunicación han cuestionado su talento, su autenticidad e incluso su imagen pública. Algunos se han atrevido a insinuar que su relación con Demet es una estrategia de marketing para seguir siendo relevante en los medios.
Sin embargo, a pesar de las constantes especulaciones, Khan ha tratado de mantener su postura profesional, aunque en ocasiones se siente impotente ante la avalancha de comentarios negativos. La crítica más reciente se centra en su actuación en algunas series y películas internacionales. Mientras que algunos fans lo apoyan incondicionalmente, otros han comenzado a dudar de sus habilidades actorales, alegando que está más preocupado por su imagen pública que por su desempeño en los proyectos. Esto ha afectado a Khan más de lo que muchos imaginarían. No entiendo por qué me critican tanto. Siempre he tratado de hacer mi mejor trabajo, pero parece que no importa lo que haga, siempre habrá alguien que me critique, lamentó. Este tipo de críticas no solo afectan la carrera profesional de Khan, sino también su salud mental. En la actualidad, es más común ver a artistas y figuras públicas hablar abiertamente sobre el impacto negativo que las críticas pueden tener en su bienestar emocional. La presión mediática, sumada a la constante exposición a las redes sociales, puede generar un desgaste emocional muy fuerte, algo que no siempre se tiene en cuenta. Khan Yaman ha reconocido que, a pesar de ser una persona fuerte, no está exento de sentir tristeza y frustración cuando las críticas se vuelven personales. Este tema ha abierto un debate más amplio sobre el papel de los medios de comunicación en la vida de las celebridades. ¿Es ético hacer críticas tan personales? ¿Hasta qué punto los medios deben respetar la privacidad de los artistas? Estos son solo algunos de los interrogantes que muchos se están planteando. Mientras tanto, Demet y Khan siguen trabajando en sus proyectos y en su relación, buscando mantenerse fuertes a pesar de las adversidades. Lo que más quiero es seguir haciendo mi trabajo y demostrar que mi éxito es el resultado de mi esfuerzo y dedicación, afirmó Khan, quien sigue comprometido con su carrera a pesar de las dificultades. Como siempre, queridos amigos, les agradecemos por su tiempo y por ser parte de este canal. Nos gustaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Están de acuerdo con las críticas que recibe Khan Yaman? ¿Creen que los medios deberían ser más responsables con lo que publican? Dejen sus comentarios abajo, nos encantaría leerlos. Si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima actualización. Manténganse saludables y felices.